grabando la anterior. Ahí está. A ver, ahí estoy grabando. Buenísimo, gracias. Ahí está, de nada. Y esto de la legislación en Argentina le dio cierta entidad, pero bueno, tampoco alcanzó para después sostenerse en otros periodos, ¿no? Ahí está. Hola. Bueno, esta nueva situación permitió revalorizar el trabajo popular y la organización comunitaria con la implementación del Plan Manos a la Obra del 2004, que permitió impulsar la economía en el espacio de los sectores populares y urbanos. Bueno, este plan tenía algunas características, por ejemplo, en ese entonces en la universidad, en el servicio de extensión, se dio una capacitación acerca de este plan, porque los formularios que tenía que llenar la gente para poder acceder a él eran súper extensos, muy complicados, les pedían muchísimas cosas que muchas veces la gente no sabía o no la tenía en cuenta porque, por ejemplo, hoy por hoy no es así, pero en ese momento, por ejemplo, los emprendedores no llevaban un registro de sus ventas o no tenían, digamos, una especie de contabilidad ni nada y tampoco sabían cuál era el costo de su producción, les ponían un precio que era un poquito mayor al costo y nada más a sus productos, y en este sentido, bueno, les preguntaban tantas cosas que no sabían llenar bien todos estos formularios, por eso se hizo esa capacitación, ¿no? Eh, bueno, habíamos quedado en los sectores populares, urbanos y rurales, afianzando la igualdad de sus emprendimientos productivos con seguridad social a partir de la aplicación de herramientas como el monotributo social, que les dio una obra social, un aporte jubilatorio, la ley de marcas colectivas, como por ejemplo una de las más conocidas es la de Hecho en Moreno, aparte de estar involucrados con la ley 26.117 de promoción del microcrédito. Bueno, esta ley permitía, les daban un fondo rotativo a las organizaciones sociales, y estas organizaciones se encargaban de manejar este fondo rotativo, entregando microcréditos a los emprendedores que empezaban con un crédito muy chiquitito, y de acuerdo a cómo fuese esto, cómo se devolvía y demás, porque eran créditos solidarios que no tenían una base como los créditos capitalistas, sino que los garantes eran los mismos emprendedores de ellos mismos. Eran grupos solidarios que a los que se les daban los créditos. Bueno, ahí les podría ir contando un montón de anécdotas, pero bueno, por ahí en una organización en la que trabajaba, una señora de repente estaba con el microcrédito y un día, así de un día para el otro, esta señora cayó internada y tenía un cáncer muy avanzado. Entonces ya estas personas estaban en estado de vulnerabilidad, así que imagínense que no podía seguir con su enfermedad y pagando el microcrédito. Entonces, entre los mismos emprendedores se organizaron, vendieron choripanes, hicieron rifas, hicieron un montón de cosas y pagaron el microcrédito de esta persona, porque ellos eran sus garantes solidarios. Eh, la verdad que son experiencias muy, muy buenas. Bueno, la ley del microcrédito dice además que no se podía cobrar más de un 6% de interés, que es 0,6% de interés, que es bajísimo. Y por otro lado, a nivel provincial se ampara a los emprendedores y productores con la ley provincial ALAS, que es la 131.036 del 2003,
con el objetivo de formalizar la actividad laboral informal que tenían todas estas personas y que tenga como base el autoempleo, promoviendo la solidaridad y la cooperación entre sus integrantes. Perdón, Cristi, la ley Sí. provincial ALAS, que ALAS es la sigla de actividades laborales de autoempleo y subsistencia, por eso se llama ALAS, Sí, ¿no? Esa es la sí, sigla, sí. así se conforma la sigla, tiene la particularidad de permitir la exención de ingresos brutos de los emprendedores de la economía social en la provincia de Buenos Aires. También puede ser adherida por las municipalidades y entonces en vez de tramitar esa ley en La Plata, o sea, hacer uso de la ley para no tributar los ingresos brutos, podés hacerlo en el municipio, si el municipio adhiere a la ley provincial. Entonces el municipio es quien hace ese trámite y entonces los emprendedores vinculados a la economía social y los de autoempleo están eximidos del pago de ingresos brutos. Así que es una ley muy importante en términos impositivos también. No le genera deuda al emprendedor, porque cuando uno habla del monotributo social, que es sencillo de tramitar y demás, cuando lo obtenés, lo que algunos se olvidan, que acompañan emprendedores y se olvidan de manifestar o de comunicar, o quizás no lo saben, es que cuando uno lleva adelante una actividad económica, tiene 3 instancias impositivas que cubrir, porque si no después se genera deuda a sí mismo. Una es la nacional, ¿no? La que está regulada por la FIP. Por lo tanto, si te anotás en el monotributo social, el tema de la cuestión nacional impositiva la tenés resuelta. Pero una vez que te inscribiste en un impuesto nacional, como es el monotributo, tenés responsabilidad sobre 2 ámbitos territoriales más, lo provincial y lo municipal. Lo provincial, el impuesto asociado al monotributo es ingresos brutos. Y en ese tributo hay que anotarse o hay que tributar o quedar eximido, ¿sí? Pero si no hago nada, estoy directamente involucrado y genero deuda, ¿sí? O sea, yo no me anoto, pero AFIP y ARBA están comunicados, por lo tanto en algún momento eso va a saltar. Y el tercer punto en el que hay que cubrir es con la normativa municipal. Si yo tuviera un negocio o un espacio en donde realizo la actividad, tengo que declararlo, ¿sí? Entonces los municipios lo que hicieron de hace un tiempo a esta parte es generar ordenanzas específicas para la economía social para eximirlos de algunos derechos, ¿no? De no pagar algunos tributos o eximirlos totalmente de todos o la reducción de esos tributos, con algunos requisitos. Pero es importante comprender que las actividades económicas en Argentina tributan impuestos y tienen 3 ámbitos en los que hay que siempre estar cubiertos, porque si no, a la vulnerabilidad le sumamos las deudas impositivas y previsionales que a la larga traen inconvenientes. Bueno, el monotributo social también trae como beneficio el poder vincularse a una obra social, que ha tenido algunas dificultades de implementación, pero que no deja de ser una cuestión importante, ¿no? Habría que trabajar más en la implementación, pero comprender que acceden a un derecho que con otros tipos de políticas nunca habían accedido, ¿no? Perdón, Cris. No, sí, justamente las obras sociales muchas veces no aceptan que se adhieran gente que tiene el monotributo social, por ejemplo. Entonces son pocas las que reciben este monotributo y no, ese es el problema, ¿no? Bueno, Tampoco constituyendo... permiten que a los monotributistas que no son sociales. Claro. Las Es un obras sociales. problema, es un problema de implementación de la política, porque el monotributo, como tributo en sí,
es nuevo, es bastante nuevo, aunque lo tenemos hace muchos años, el tradicional también, ¿eh? Es nuevo, es la reunión de varios tributos, y de alguna manera tiene una cuota reducida, aunque a nosotros nos parezca altísimo el monto del monotributo, o para un trabajador le parezca muy alto, porque bueno, tiene que hacer frente a ese impuesto todos los meses. La parte asignada a la obra social no es muy alta, ¿sí? El componente de monotributo tiene, el tradicional estoy hablando, ¿no? Tiene una parte que es impositiva y una parte que es previsional. En lo previsional entran dos cosas, la jubilación y la obra social. La mayor parte se lo lleva lo impositivo, y la menor parte, la obra social la obra social y la jubilación. Por lo tanto, las obras sociales manifiestan que no les es rentable incorporarlas. Y que el Estado es el que primero recauda el tributo y luego se lo pasa, y a veces en ese pase tarda en generar el ingreso. Ahí hay una pregunta de Luisa que dice, el monotributo social, o sea, tiene estas tres instancias. El monotributo social tiene esas tres instancias, pero la persona solo paga una parte de esos. Cuando uno se anota en el monotributo social, el Estado te cubre la parte impositiva y te cubre la parte previsional de obra social. Y te paga el 50% de lo que es la jubilación. El otro 50% de la obra social, perdón. El otro 50% lo tiene que pagar la persona. Por eso con el monotributo social paga poco, porque está pagando solamente el 50% de la parte correspondiente a la jubilación. Todo lo demás lo aporta el Estado, como parte de esa política pública, ¿sí? Y bueno, tiene esos inconvenientes. Claro, en un principio, cuando al poco tiempo de implementado este monotributo social, con respecto a las jubilaciones, había muchos problemas que se presentaron, porque, claro, estos aportes quedaban en ese momento en el Ministerio de Desarrollo, no quedaban en el ANSES. Si sacaban unas sábanas de aportes, ahí no aparecían estos aportes, había que ir a buscar una constancia al Ministerio de Desarrollo, que muchas veces no se las daban. Era terrible, terrible por el mal problema el problema de la mala implementación, ¿no? Sucedieron varias cosas así hasta que, no sé hoy por hoy cómo están en ese sentido, No se pero modificó porque ahora todo se hace directamente por ANSES, así que está unificado. sí, sí. Ya se modificó en términos de jubilación, lo de la obra social sigue sucediendo. Ahí Analía dice que el monotributo lo entiendo como una manera formal de aceptación de la precariedad laboral. Y eso yo no lo interpreto así, yo lo que creo es que el monotributo tradicional, más allá del social, después hablamos del social, el monotributo tradicional viene a simplificar una gran cantidad de impuestos que pagan aquellos que llevan adelante una actividad económica. Lo que pasa que muchas veces toman un trabajador y en vez de incluirlo como un trabajador de la nómina, le piden que se anote en el monotributo. Eso sí es precariedad laboral. A eso me refería, profe. Pero no el monotributo que ha salvado a muchos pymes, a muchos negocios. No, me refería a esto, que en vez de incorporarte, claro. Tienes que sacar tu monotributo. Porque vendés como si fuera que vendieras un servicio, digamos. Te toman así. Exactamente. Bueno, eso es un problema de Argentina con la implementación de cómo se tiene en cuenta o cómo se incorpora a los trabajadores. Pero ahí hay dos problemas, digamos. Uno es que los costos laborales son altos en Argentina. Entonces, muchos no tienen posibilidad de sostenerlo en blanco, pero muchos son vivos y aprovechan esa política, ese monotributo, ese tributo para precarización laboral. Es verdad, el propio Estado contrata de esa manera, así que ¿qué le vamos a pedir al sector privado, no? El propio Estado, bueno, ahí dicen los trabajadores sociales pedan muchas veces a monotributistas, sí, es verdad. El Estado mismo contrata de esa manera trabajadores, ¿no? Ese formato de tomar a trabajadores como monotributistas inició en los años 90 en el Estado, con una
o sea, se vendió una idea de achicar el Estado, ¿no? Una política propia o sea, una mentalidad propia de los años 90, y en realidad era mentira, no es que achicaban el Estado, o sea, echaban trabajadores y después incorporaban a otros, o a los mismos, como monotributistas, Como ¿no? monotributista. Entonces, bueno, no hay un achicamiento del Estado en términos de gasto, ¿sí? Hay un achicamiento del Estado en términos de los pagos de las cargas sociales y se recorta por el eslabón más débil, ¿no? Se recorta por el trabajador. Ujú. Bueno, eso sí pasa y desde los años 90 está muy instalado. Pero les digo, el tributo en sí está muy bien pensado, a lo mismo que el monotributo social. El problema es cómo se implementa y el problema es, en realidad, que no hay control sobre eso. No hay control sobre cómo se utiliza, ¿no? Y además es un secreto a voces que toma gente como monotributista, porque es imposible no saberlo. O sea, Obvio. ningún legislador, ningún intendente, gobernador, diputado, ministro, no puede decir que desconoce que se toman trabajadores como monotributistas. O sea, que el Ministerio de Trabajo mismo contrata trabajadores como monotributistas. ¿Sí? Es un secreto a voces en Argentina, y sí, en esos casos yo también coincido que es una forma de aceptar la precarización laboral. Habría que no aceptarlo como trabajadores, lo que pasa que en la necesidad Y te hace claro, que te lo corren seas, con la necesidad, como siempre. claro, te hace que lo seas, porque si no es uno va a ser otro. Si vos me dijeras que nadie acepta, pero bueno, eso no es posible, y menos, y supongo que menos en estos tiempos, que va a haber mucha depresión económica, ¿no? Pero si lo miramos desde el otro lado, en términos de llevar adelante una actividad económica, te simplifica mucho tener el monotributo a liquidar todos los otros tributos que además necesitabas al contador, necesitabas conocer todas esas leyes. Por lo tanto, lo bueno del monotributo tradicional y también después del social es que si haces una actividad económica por cuenta propia, te simplifica bastante ese tema. Lo malo es la implementación en muchos aspectos, uno de esos es esto que ustedes plantean acá, y también lo malo es que tanto en la jubilación como en la obra social, en el monotributo social en particular, hubo muchos desajustes en relación a tener la información, que el titular, digamos, pueda tener la información consigo y le sirva para realizar los trámites que le corresponden hacer, y el problema con las obras sociales, ¿no? Que inicialmente aceptaron algunas porque pensaron que iban a ser únicas, ¿sí? Pero después, cuando se abrió a más, empezó la pelea porque ya no les era rentable, ¿no? La verdad que Profe, nunca hice un estudio de eso a ver si era cierto que no les era rentable, así que no lo sé. Sí, alguien estaba preguntando algo. no sé si andaba el audio porque estoy de la computadora. Yo había un problema antes también con el monotributo social, justamente, que no sé si se ha modificado o no, pero había una cuestión que lo que te dejaba también facturar para mantenerte en el monotributo social era muy bajo. Ujú. Viste que hay categorías en el monotributo, Sí, ¿no? Y de acuerdo a lo que vos vas vendiendo, tributando, o el servicio que vos vas generando, tenés un tope de dinero máximo que vos podés generar anualmente y bueno, y después se subdivide en los 12 meses. sí. Y recuerdo que hace unos años, cuando yo hago acompañamiento terapéutico, ¿no? Y me iba a sacar, o me habían recomendado sacarme el monotributo social, y un impedimento era ese, ¿no? Que iba a poder facturar muy poco y ya me iba a pasar a otra categoría donde ya sí pasaba Tenía un monotributo común. común. Sí. Claro. Sí, sigue estando la limitación, pero aumentaron todos los topes del monotributo, porque el monotributo social podía facturar hasta la categoría A en su momento, que era muy baja. Ahora puede facturar el monotributo social hasta la categoría B porque se ampliaron, pero no me acuerdo ahora el monto, pero es bajo también, sí. La diferencia en el monotributo social actual es que vos podés, en tu caso no te hubiera servido igual, pero si fuera una actividad económica asociativa,
el monotributo social te permite constituir un monotributo social asociativo y podés sumar los mínimos de cada uno, por lo tanto se hace más grande el monto. Lo cierto es que eso que vos ibas a hacer, ese acompañamiento terapéutico para una organización o para lo que fuera, debería contratarte como trabajador. Entonces, cuando el monotributo social no te sirve, entiendo que no sirva, porque lo que quieren limitar es eso, ¿sí? Y lo piensan Que para generalmente los acompañamientos, perdón, los pagan las obras sociales. Entonces, no, yo también soy acompañante terapéutica y no te toman nunca. Claro, sí. Claro. Por eso, ese es el problema. No, claro. Yo lo pasaba a esto, ¿no? Digo, a una economía de alguien que quiere hacerse un emprendimiento, o bueno, Sí. una economía social. En este caso no sabía que se podía asociar los montos mínimos de cada uno. Sí. Bueno, eso está buenísimo, me parece que está Sí. bárbaro. Eso estuvo siempre, pero igual antes Claro. era muy bajo igual, aunque los asociara. Claro, ¿viste? sí, no. Era como si te digo un cuarto de lo que era un sueldo básico, Sí. o sea, era una Sí. cosa impensada. Por eso yo digo, ¿cómo le sirve esto a una persona que, no sé, que quiera emprender algo, más allá de que yo obviamente, yo estaba en relación de dependencia con el Poder Judicial, imagínate, y me tenían en esa condición. Claro. O sea, Claro. el Estado mismo promoviendo gente trabajando Exacto. precarizada, ¿no? Pero Y bueno, yo en ese momento lo pensaba, digo, una persona que, no sé, hizo un curso de electricidad y quiere dar un servicio o cualquier otro servicio. Sí. Digo, ¿cómo hace para mantenerlo? Sí. Pero bueno, Sí. ahora, aunque Ahora sale aumentó un una vuelta poco. de rosca. Tampoco creamos que es, no me acuerdo el monto, la verdad que me encantaría, ahora lo voy a buscar a ver si lo encuentro, está un poco mejor, pero la verdad es que te sirve para emprendimientos asociativos, en donde podés sumar esas bases. Es 210.000 anual lo que se puede Bueno. facturar, son 17.000 mensual. Mensual, bueno, si son 3 o 4, fíjate que el monto cambia considerablemente, porque son esos 210.000 o 17.000 por 4, ¿no? O para cooperativas, que en realidad la que se anota como efectora es la cooperativa. Está más pensado para actividades económicas de ese tipo. Tiene limitaciones, como tiene limitaciones toda la tributación en Argentina. La cuestión de las incorporaciones de los trabajadores tiene limitaciones, y también en torno a la economía social. Acá no lo explicamos detalladamente, pero en general cuando se habla de la economía social, se habla que no es una economía, o intenta no ser una economía de pobres para pobres, intenta ser una economía con otros valores. Por lo tanto, debería haber posibilidad de que alguien con otra condición social o con otra condición económica, si quiere pensar o pensarse en torno a una economía con valores diferentes, debería poder hacerlo. También para que se produzca una mixtura social, digamos, en términos de una actividad económica. Pero no, o sea, cualquier cosa que vos quieras hacer y tengas un poquito de buen pasar, te quedaste fuera. Porque finalmente las políticas públicas, entiendo que tengan que beneficiar a los sectores más vulnerables, pero no permiten esa integración, ¿no? Esa posibilidad de conocer otros entornos, de vincularse con otros sectores. Limita mucho esa posibilidad, porque si querés empezar una cooperativa entre un grupo de jóvenes que pertenezcan a diferentes grupos sociales, bueno, la mitad no va a poder anotarse en el monotributo social porque viene con otra perspectiva. Suponte que no, que vos puedas pagar tu monotributo, pero en realidad ya la integración entre todos ya no se puede, porque para que una cooperativa, por ejemplo, sea efectora, todos tienen que ser monotributo social, no algunos sí y otros no. Entonces ahí ya no podrían. Si pensás en cómo se beneficia una venta del Estado para emprendimientos de la economía social, bueno, si produjiste un emprendimiento asociativo con esas características, tampoco vas a ser priorizado en ese sentido. Así que, bueno, hay porque en realidad en Argentina, finalmente, para las políticas públicas, se sigue pensando la economía social solamente para los sectores vulnerables. No se piensa la economía social como una alternativa de pensar otro sistema económico, ¿sí? En Argentina no. En cambio, bueno, ahí lo pone Cris en
en la presentación, en Bolivia o en Ecuador, más allá de cómo les ha ido en sus elecciones en general, Bolivia incorpora en su constitución el respeto por las plurinaciones, dice, ¿no? O sea, respetando las distintas costumbres económicas existentes en las comunidades originarias. Y además en las distintas ciudades, porque tienen diferencias en cuanto a cómo se genera la actividad económica. Lo mismo Ecuador, ¿no? Que habla del buen vivir de todas y todos los ciudadanos, no de los pobres solamente, ¿sí? Entonces, te da una base la Constitución que después te podrías pensar políticas públicas en sentido a eso. No digo que lo lograron Ecuador y Bolivia, lo que digo es que generaron un cambio Vane, no radical se en el escucha. Ahí reconocimiento de está. nuestra economía. ¿Cómo? ¿Cómo, Cris? ¿No se escucha? Es que se había cortado un momento y después volvió Ah, lo que decía era que Bolivia y el audio. Ecuador generaron un cambio radical en sus constituciones, lo que les permitiría generar otras condiciones de política pública. Ahora, no, con esto no quiero decir que lo logró Bolivia y Ecuador, ¿no? Generar un sistema económico diferente, pero tienen más chance